está. Muy bien, vamos a comenzar, hermanos, con la clase de discipulado, panorama del Antiguo Testamento. Pero me gustaría que oráramos antes de estudiar. Así que vamos a orar. Señor, damos muchas gracias por tu bondad, tu misericordia, tu fidelidad en nuestras vidas, que una vez más tú has permitido que estemos aquí para estudiar tu palabra. Gracias, Señor, que te has revelado a nosotros por medio de tu palabra, Señor, y ayúdanos a escuchar, a poner atención con la reverencia que merece tu palabra. Sabemos que cuando estamos estudiando este libro, estamos estudiando palabra tuya, lo que tú has comunicado con tu pueblo. Así que, Señor, ayúdanos a aprender más de ti, a salir de esta hora con una mejor y mayor visión de quién eres tú por haber estudiado este libro de Job. Danos entendimiento. Responde, Señor, a la necesidad de nuestra alma en esta mañana, en esta hora de estudio y en el servicio que sigue. Gracias por cada persona que ha llegado. Que nos bendigas, te pedimos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien. Esta es la clase 11 del libro de Job. Y no es cierto, hermanos, que nosotros vivimos en un mundo que pues, está lleno de situaciones en que, pues si nosotros los analizamos según nuestro criterio, pues nos parecen injustas y sin explicación, ¿verdad? Hay muchísimas cosas en este mundo que nos parecen injustas y sin una buena explicación, ¿verdad? ¿Por qué muere un padre, digamos, regresando a su casa después de su trabajo en un choque pues, con un conductor ebrio? Eso pasa, ¿verdad? ¿Por qué a un joven que yo conozco, que a los, no me acuerdo, 19, 20 años, iba conduciendo la carretera con su novia en una tormenta, y justo cuando pasan a un árbol muy grande, se cae un rayo sobre ese árbol, el árbol cae encima de su carro y él queda paralítico a los 19 años. Se destrozó todo en su cadera, sus piernas, y hasta el día de hoy sigue en una silla de ruedas, ¿verdad? ¿Por qué pasan estas cosas? Porque una pareja que desea tener hijos, ¿verdad? Se casan, tienen todo en orden y desean tener hijos, y por fin quedan embarazadas y solo para perder el niño en un aborto espontáneo, ¿verdad? Ese tipo de preguntas son frecuentes en el mundo en que nosotros vivimos. Y hoy vamos a ver la historia de Job. Y él también sufre. Job sufre mucho y pues no parece justo lo que pasa en la vida de Job. No parece no hacer sentido lo que le sucede, ¿verdad? Entonces, si tú eres una persona normal, supongo que lo eres, también has sufrido, ¿verdad? Estás sufriendo ahora quizás, en este momento. Y siempre que sufrimos, y si es un sufrimiento prolongado, un sufrimiento profundo, surgen muchas preguntas del sufrimiento, ¿verdad? Surgen en nuestras mentes muchas preguntas, y Job es un libro que lidia con esas preguntas
que muchas veces tenemos en el sufrimiento. ¿Okay? Ahora, un paréntesis, para los que han estado aquí en todas estas clases, los que fielmente llegan, sabrás que hemos estado pasando pues libro por libro por el Antiguo Testamento, ¿verdad? Empezamos en Génesis y hemos continuado libro por libro hasta Samuel. Vimos Samuel la semana pasada. Pero lo que pasa hoy es que interrumpimos esa orden y también la historia que hemos estado siguiendo, ¿verdad? Porque hasta ahora hemos visto la creación del mundo, empezando en Génesis, ¿verdad? La creación del mundo, la creación del hombre, la caída, pero de ahí vimos que Dios le hace una promesa de redención a Adán y Eva en el jardín, parte de la maldición. Ahí viene una promesa de redención, y luego Dios escoge un hombre que se llama Abraham, le hace promesas a ese hombre, Abraham, que a través de la descendencia de Abraham va a llegar bendición, va a llegar redención y salvación al mundo. Dios va a ser, de Abraham vemos una nación. Hemos estudiado entonces el desarrollo de esa nación, la nación de Israel, cómo Dios ha tratado con ese pueblo, con esa nación, sacándoles de la esclavitud en Egipto, dándoles su ley. Luego vimos en Éxodo, Levítico, que Dios les da su ley, les habla a ese pueblo cómo pueden ellos vivir acorde a lo que Dios desea para ellos, para que sean de testimonio a las naciones. Y luego los lleva a la tierra prometida, ¿verdad? Vimos que Dios los lleva por el desierto, llegan a la tierra prometida y se establecen ahí como nación. Y vimos que en Samuel que Dios les da un rey, ¿verdad? Ya son como una nación formal, con un rey, una tierra, y hasta ahí pues hemos llegado con la historia de Israel. Pero hoy salimos de esa historia para ver el libro de Job. ¿Okay? Job no se ubica como tal en esa historia. Si ves a tu manual, hay un apéndice en la lección 11 que como que enseña el orden histórico del Antiguo Testamento, y vemos que la creación de Dios, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, establecimiento del pueblo de Dios, José y Jueces, coronación del rey de Dios, Ruth, Samuel, y ahora vienen 5 libros que dice la sabiduría y alabanza de los reyes de Dios: Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de Cantares. Ese se conoce como la literatura de sabiduría, literatura sapencial, le dicen a veces. ¿Okay? Entonces, esos libros no forman parte como tal de la narrativa de la historia de Israel. Así que, solo para que no se saquen de onda y dice, a ver, íbamos en Samuel, yo pensaba que íbamos a Reyes, ahora vamos a ver esos libros que es literatura, son escritos del pueblo de Israel, pero son como aisladas o no forman parte de la narrativa como tal de la historia de la nación, pero es literatura que se incluye en el canon del Antiguo Testamento, literatura o escritos judíos que ellos valoraban y vieron como parte de lo que Dios les había dado como su escritura. ¿Okay? Entonces, el libro de Job parece tomar lugar, no hay certeza en eso, en tiempos de Abraham, muy, muy temprano, o incluso antes. Algunos piensan que antes de Abraham, por la manera en que se cuenta su riqueza en términos de sus animales, todo eso. Pero la realidad es que no sabemos mucho del contexto en que vivía Job. Parece que vivía al este de donde estaba Abraham,
pero sí sabemos que no era israelita y que probablemente vivía al este de la tierra de donde vivía Abraham. ¿Okay? Entonces, la lección se divide en 3 partes. Vamos a pasar al siguiente. Y eso es lo que ves en tu manual, que la lección se divide en 3 partes. Y el primer punto es que vemos en Job es a menudo sufrimos. ¿Okay? Entonces, el libro como tal empieza presentándonos a ese hombre, a Job. Y Job viene de Uz, es el nombre de la tierra, el pueblo, ciudad a que pertenecía Job, de Uz. Y vemos inmediatamente que Job es un tipo ejemplar, ¿verdad? ¿Qué dice el versículo 1 de Job? Dice, aquel hombre, capítulo 1, versículo 1, aquel hombre era intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, ¿verdad? Él se presenta como un hombre muy bueno. También vemos que tenía mucha riqueza. Ven, versículos 2 y 3. Le nacieron a Job 7 hijos y 3 hijas. Tenía una familia ideal. Versículo 3. Su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísima servidumbre. Aquel hombre era el más grande de todos los hijos del oriente. Job no es cualquier hombre. Job es un hombre de mucha riqueza, ¿verdad? Ovejas, ¿verdad? La lana de la oveja se vendía para la industria textil. Entonces estaba involucrado en eso. Camellos se utilizaban para transporte, ¿verdad? Es como si tuviera su propia línea de autobuses. Era un hombre de muchísimas riquezas. Era el Carlos Slim de su era, de su época. También vemos en 4, 5 y 6 que dice que oraba por sus hijos, hacía sacrificios por ellos constantemente, ¿verdad? No pensaba que, no, es que mis hijos son bien cristianos, no van a hacer ningún pecado. No, él dijo, puede ser que mis hijos hayan pecado hoy, y fue y oraba y hacía sacrificios por ellos. Un hombre piadoso. Job seguramente cuando empezó a salir con la mujer que sería su esposa, su suegra le dijo a su hija, no le vayas a perder a ese hombre, es un hombre excelente. Si te invitó a salir, asegúrate no estropear esto, porque tienes que casarte con ese hombre. Ese es Job, ¿verdad? Un hombre excelente, tiene todo. Pero después de presentarnos a Job, la escena cambia muy dramáticamente, rápidamente. La escena cambia a Dios presumiéndole a ese hombre, a Job, ante Satanás, ¿verdad? Es una escena muy interesante. Llega delante de Dios Satanás y Dios le pregunta, versículo 8, el Señor dijo a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? Porque no hay ninguno como él sobre la tierra. Es un hombre intachable y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, ¿verdad? No hay otro como él, dice Dios a Satanás. A lo que Satanás responde, no, pero no es por nada que te teme, no es por nada que te sirve. Le has rodeado, le has dado todo, le has prosperado, le has dado posesiones y tierras. A ver, quítale eso y verás que te maldice a la cara. Básicamente Satanás está diciendo a Dios, es que le has comprado su afecto, has comprado su lealtad de Job. Él te sirve porque le sigues dando, ¿verdad? Y Dios dice, sorprendentemente, Dios le dice a Satanás, todo el que tiene, todas sus posesiones, está en tu poder. Tú puedes quitarle todo si así quieres.
Y de repente, ¡boom!, viene una historia de crisis, de tragedia a la vida de Job. En un día se le quita todo a Job, ¿verdad? Es una historia devastadora. Primero atacan y matan y roban sus bueyes y sus asnas. Segunda ola de tragedia en un mismo día. Cae fuego sobre sus ovejas y los siervos que los estaban atendiendo. Tercera ola, los caldeos, otro pueblo, atacan y se llevan todos sus camellos, matan a sus siervos. Y por último, le llega la noticia de que sus 10 hijos, estaban juntos en una de sus casas y viene una tormenta, se les cae la casa encima y mueren todos. Fuerte, muy fuerte. 1 versículo 20 dice: entonces, ¿cómo responde Job a esa tremenda tragedia de un solo día? Job se levantó, rasgó su manto, le rasuró la cabeza, postrándose en tierra, adoró y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor dio, el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. En todo esto Job no pecó ni culpó a Dios. Impresionante ese hombre, después de un golpe devastador en su vida. Capítulo 2, regresa Satanás delante de Dios y Dios otra vez le dice: oye, Satanás, ¿te has fijado? Mi siervo Job mantiene su integridad. Te dije que es un hombre intachable. Le dice a Satanás, le presume otra vez a Job. Y Satanás dice: sí, es cierto, pero a ver, toca su salud y ya verás que esta vez sí te va a maldecir a la cara. Entonces, otra vez, Dios permite eso. Le dice a Satanás: ok, puedes tocar su salud, pero no le quites la vida. No le quites la vida, ¿verdad? Entonces, Dios permite eso, que se toca el salud de ese hombre, de Job, que ya ha sufrido un golpe terrible. Ahora su salud. ¿Y qué pasa? Satanás le toca su cuerpo y se llena de úlceras en su piel, de llagas en todo su cuerpo, en su piel, como tipo lepra o algo así, una enfermedad de la piel. Por cierto, la piel es el órgano más grande del cuerpo. Entonces, si quieres dar a alguien el mayor dolor posible, pues darle una enfermedad que afecta el órgano más grande, que afecta todo el cuerpo. Es horrible. Y vemos a Job, después de eso, sentado en el suelo, en miseria, rascándose con un pedazo de teja. Del hombre más grande del oriente, su riqueza como ningún otro, sentado en el suelo, rascándose con un pedazo de barro en su miseria. Y para colmo de desgracias, chequen 2:9 y 10. Chequen 2:9 y 10. Entonces su mujer le dijo: ¿aún conservas tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Pero le dijo: hablas como habla cualquier mujer necia. ¿Aceptaremos el bien de Dios, pero no aceptaremos el mal? En todo esto Job no pecó con sus labios. A ver, si tú llegas a eso, que tu mujer te dice: muérete ya, está mal, está bien mal. Y eso es lo que le pasa a Job, pero aún mantuvo su integridad. Ella se dio cuenta y dice: ¿para qué sigues con tu vida si es así? Ni vale la pena seguir, muérete ya. Maldice a Dios que te ha dejado pasar esto. Pero Job dice que no, ¿verdad? Job dice: recibiremos el bien de Dios y no el mal también, ¿verdad? Hemos recibido mucho bien de Dios.
¿verdad? Nosotros también. Y estamos dispuestos a recibir bien, excelente, pero el mal, por favor, no. Sí, que Dios no me deje pasar el mal, pero Job tenía otra perspectiva, dice, si es justo que Dios nos dé el bien, pues también es justo que nos dé el mal y debemos recibirlo de su mano. Y es interesante que Job entiende que aún esto está bajo el control de Dios. Sí, es la acción activa, la parte activa de hacer que todo esto suceda vino de Satanás, pero Dios es quien le dio el permiso y Job reconoce esto. Es interesante, lo ha recibido de Dios. Pero vemos un hombre a este punto en el libro destrozado, pero mantiene su fe, mantiene su integridad, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que Job no va a luchar y no va a luchar profundamente con lo que le ha sucedido, ¿verdad? Y sobre todo va a luchar con por qué me ha pasado esto, Pero su primera respuesta que vemos es una respuesta de fe. ¿Cómo vamos a recibir el bien y no el mal de Dios? Y mantiene su integridad, no maldice a Dios como su esposa le sugiere. Siguiente punto. En tu manual también vas a ver esto. Que a menudo sufrimos, ese es el primer punto, a lo mejor no al grado de Job, pero a todos viene sufrimiento en la vida que no podemos explicar, ¿verdad? Que quizás no es la vida que se presenta en las redes sociales, pero es la vida real, sufrimos. Segunda parte, solo algunas veces entendemos por qué. Solo algunas veces entendemos el sufrimiento. O para decirle de otra manera, muchas veces no entendemos, yo diría la mayoría de las veces, no entendemos por qué sufrimos. No hay una explicación. Y ahora, el resto del libro de Job es un libro largo de 42 capítulos. Básicamente de capítulo 3 a 38, unos 35 capítulos, tiene que ver con Job buscando entender por qué le ha pasado esta tragedia en su vida. Job, por así como entra en una crisis existencial, ¿no? Cuestiona todo. Y en toda esta parte central, Job es muy honesto, Job es muy directo, muy franco con Dios. Job hace las preguntas a Dios y dice las cosas que nosotros a veces no nos atrevemos a decir a Dios, pero sale del corazón de Job emoción, sale confusión ante lo que le ha sucedido, ¿verdad? Y vienen en esta tragedia, pronto después de, bueno, es el siguiente, después de que se toca su salud, vienen 3 amigos de Job, 3 amigos que le acompañan en su dolor de Job. Y esos 3 amigos empezaron bien, llegan con Job y se sientan al lado de él en el suelo y por 7 días no hablan, se quedan callados por 1 semana al lado de su amigo, ¿verdad? Para que sepan, eso es un buen consejo, que si muchas veces cuando alguien pasa una tragedia inexplicable, muchas veces no es momento de hablar, es momento de estar presente con ellos y simplemente acompañarlos sin decir muchas palabras. Pero después ellos empiezan a hablar. Si ves el bosquejo en tu manual, eso nos ayuda a ver un poco de la estructura de Job, cómo funcionan esas discusiones, diálogos entre Job y sus amigos, porque la mayoría del libro se ocupa con esos diálogos entre Job y sus amigos. Hay 3 rondas de discusión. Uno de ellos habla y luego Job responde. Elifaz habla y luego Job responde. Luego Bildad habla y Job responde. Después Zafar habla y Job responde
con otros discursos, y el discurso final lo da un joven que al parecer estuvo ahí presente, como sentado al lado, escuchando todo, y al final Eliú responde con un último discurso. Esa es como la estructura de esa parte del libro, la parte central. Entonces, sus amigos, vamos a resumir esa parte muy, muy rápido, porque no podemos entrar y estaríamos hasta la noche. Pero sus amigos empiezan a responder a sus preguntas y confusión de Job, y si lo lees a esta parte de Job, seguro que la mayoría de ustedes han leído Job, vas a ver que muchas veces en su discurso de esos amigos salen verdades. Vas a leer y dices, sí, creo que estoy de acuerdo con eso, creo que eso es cierto. La teología que yo he aprendido está de acuerdo con lo que dicen sus amigos. Entonces, es un discurso mezclado muchas veces de verdades, pero un discurso que al final le falta información. No es completo la información que ellos tienen sobre las cosas que están opinando. Y porque en la economía de esos amigos, Job ha pecado, ¿verdad? Job ha pecado, y por eso Dios está dejando que esto le pase en su vida, ¿verdad? Le dicen a Job, básicamente, Job, esto es juicio divino en su vida. No hay otra explicación, es justicia, juicio divino. Dios es justo, ese es como ellos ven a Dios. Dios es justo, ¿verdad? Y Él, por lo tanto, hace justicia en el mundo, ¿verdad? Dios actúa en el mundo, en nuestras vidas, únicamente acorde a su justicia, ¿verdad? Y en su concepción, el concepto que ellos tienen, a lo bueno Dios bendice y a lo malo Dios lo castiga, ¿verdad? Dios es justo, opera en el mundo según su justicia. A lo bueno bendice y a lo malo castiga. Entonces, para ellos, la conclusión lógica, estás, Job, siendo castigado, porque algo seguramente has hecho, ¿verdad? Esto ha venido a tu vida como un castigo de Dios por algo que tú has hecho. Tienes que estar escondiendo algo en tu vida, Job. No puede haber otra explicación para esos amigos. Obtienes lo que mereces, así que estás siendo de alguna forma castigado por algo que has hecho. Ellos no tienen una categoría en que una persona justa, una persona inocente, reciba algo como lo que le está pasando a Job, ¿verdad? Por lo tanto, Job no es inocente y Job no es un hombre justo, ¿verdad? Esa es la perspectiva de los amigos de Job en sus discursos. Una y otra vez le repiten esa idea. Dios hace lo justo y pues lo que está pasando a ti nos dice claramente que algo has hecho mal. Pero Job, por el otro lado, en sus respuestas a sus amigos, mantiene su inocencia. Job dice, pero soy inocente, no estoy escondiendo nada. Yo soy un hombre justo, intachable, y nosotros lo sabemos desde el inicio, ¿verdad? Y realmente su lógica de Job básicamente es lo mismo de sus amigos. Sin embargo, él mantiene, no reconoce que ha pecado, mantiene su inocencia. Por lo tanto, su tema de Job es, soy inocente, entonces Dios tenía que haberme bendecido. Porque si Dios es justo y bendice a lo bueno, Dios tenía que haberme bendecido. Sin embargo, Dios ha permitido toda esta desgracia, todo este sufrimiento en mi vida, y por lo tanto, la pregunta que le surge a Job, ¿será que Dios es injusto? ¿Será que Dios es injusto? Yo pensaba, dice Job, que Dios era justo, que a lo bueno bendice, a lo malo lo castiga. Pero para Job, a la luz de lo que está sufriendo, a su parecer,
que a su parecer es una gran injusticia que le ha pasado todo esto, él empieza a concluir que no puede ser que Dios es justo, ¿verdad? Si yo estoy sufriendo injustamente, a lo mejor Dios no es justo. Y Job en esta sección le reclama a Dios, ¿verdad? Demanda a Job una audiencia con Dios para defender su inocencia, ¿verdad? Si vas a 9:32 de Job, vayan a 9:32. En algún momento, eso es lo que dice Job. 9:32. Dice, porque Él no es hombre. Dios no es un hombre como yo para que le responda. Aquí estoy conversando con mis amigos, pero Dios no es así. No puedo responderle. Para que juntos vengamos a juicio. Ese es el anhelo de Job. Si tan solo pudiera hablar con Dios. 33. No hay árbitro entre nosotros que ponga su mano sobre ambos, que Él quite de mí su vara y no me espante su terror. Entonces yo hablaré, no le temeré, porque en mi opinión no soy así. No soy así como para merecer todo esto que me está pasando, ¿verdad? Entonces, ¿sí? ¿Lo pueden ver? Job quiere un abogado que le representara delante de Dios, para que Dios entendiera la inocencia de Job, ¿verdad? Job quiere una audiencia ante Dios. Yo quiero presentarle mi caso. Si tan solo pudiera mostrarle las evidencias de mi vida, Dios entendería y quitaría de mí su vara de castigo que está sobre mi vida, ¿verdad? Ese es el pensamiento de Job en toda esa sección central del libro. Entonces, por una parte, Job quiere explicarle a Dios, darle a Dios una lección en la justicia, ¿verdad? Pero por otra parte, lo que le ha pasado amenaza su fe, porque está como preocupado, asustado, que a lo mejor Dios no es como lo habíamos concebido, ¿verdad? Y lo interesante en todo este libro es que nosotros sabemos la historia, nosotros sabemos por qué Job está sufriendo, sabemos cómo inicia la historia. Job no tenía nada de esa información, entonces él está lidiando con ¿por qué? Esa es la gran parte central del libro de Job. ¿Okay? Entonces vamos a pasar a la tercera parte. ¿Alguna pregunta o comentario hasta este punto? Okay. Muy bien. Entonces, después de esos diálogos entre Job y sus amigos y el discurso final de Eliú, Dios responde. Y eso vemos en capítulo 38. Vayan al capítulo 38. Dice 38:1, y el Señor respondió a Job desde el torbellino y dijo, ¿quién es este que oscurece el consejo con palabras sin conocimiento? Y es ahí que vamos, que Dios le va a demostrar a Job y a sus amigos que han hablado sin conocimiento, han hablado de cosas que no entienden. Es muy interesante cómo se desarrolla esta parte final. Y lo que pasa es que Dios empieza a hablar en 38 y sigue hablando Dios hasta finales de 41. 4 capítulos. Dios responde a Job y le hace a Job 77 preguntas. 77 preguntas. Y básicamente le lleva a Job a través de esas preguntas por un tour de todo el universo, de todo lo creado.
le lleva a Job a considerar muchísimos aspectos de lo que Dios ha creado. Preguntas como Dios, ¿dónde estabas tú, Job, cuando yo eché los cimientos de la tierra? ¿Tú estabas ahí viendo cuando yo empecé todo esto? ¿Quién, Job, cerró con puertas el mar? Job, ¿alguna vez en tu vida has mandado la mañana o le has hecho conocer el alba su lugar? Eso es, todo ese libro es, menos los primeros 2 capítulos y el último es como poesía, entonces es lenguaje poético, pero así le habla Dios. Ven 38:18, Dios le dice a Job: ¿has comprendido la extensión de la tierra? Job, ¿has entendido dónde empieza y dónde termina la tierra? Dímelo si tú lo sabes, si tú sabes todo esto. Entonces, Dios como que le está retando un poco a Job, diciéndole: Job, ¿tú entiendes esto? ¿Tú entiendes aquello? Versículo 31 habla mucho del universo, de animales en esta sección, muy interesante. 31 dice: ¿puedes tú, Job, atar las cadenas de las estrellas de las Pleiades o desatar las cuerdas de la constelación Orión? Job, ¿tú puedes controlar las estrellas? ¿Tú puedes entender cómo todo se conecta en el cielo? ¿Tú entiendes eso, Job? 41, pasan a 41:1. Job, dice Dios, 41:1: ¿sacarás tú al Leviatán con anzuelo? ¿O sujetarás con cuerdas su lengua? ¿Pondrás una soga en su nariz o perforarás su quijada con gancho? ¿Acaso te hará muchas súplicas? ¿Va a venir delante de ti a hacerte preguntas y a pedir permiso, Job? Leviatán, que no sabemos exactamente, pero es un monstruo marino que Dios ha creado. ¿Hará un pacto contigo? ¿Lo tomarás como siervo para siempre? ¿Jugarás con él como un pájaro? ¿Lo vas a llevar a tu casa como una mascota? ¿Lo atarás para tus doncellas? ¿Traficarán con él los comerciantes? Y empieza a hablar Job Dios de esa bestia, de esta criatura Leviatán. Y está haciendo Job ver, ¿verdad? Le hace preguntas a Job que ni sabe de estas cosas, ¿verdad? Job ni sabe que existe cosas que Dios menciona en este discurso. Entonces esas preguntas, como cuando tu maestro te hace una pregunta y no solo no sabes la respuesta, ni sabes de qué está hablando el maestro. A ver, ¿te ha pasado eso? Eso es lo que le pasa a Job aquí. Job es como de: ni entiendo de qué estás hablando, Dios, no tengo respuesta, ¿verdad? Así que cuando Dios termina con estas 77 preguntas, Job se siente bien chiquito, ¿verdad? Job está puesto en su lugar. Cuando se da cuenta Job de que su concepto de Dios era muy insuficiente. Dios le ayuda a ver a Job que no ve, le ayuda a ver que no entiende nada, ¿verdad? Es como si Dios le dijera a Job, a ver, si tan poco sabes, sería mejor que ni hablaras, porque no sabes de qué hablas, ¿verdad? Dios le hace ver que Él es supremo y que Job es pequeño y débil, que Job ni entiende la creación, no puede explicar cómo funcionan las cosas en este mundo. Job no sabe responder a esas preguntas. Job, si vas a 42, después de que Dios le habla, 42, chequen 42, 1 al 6, lo que dice Job después de todos esos discursos que han tenido Job y sus amigos acerca de Dios, y ahora Dios ha respondido.
Y en 42:1, Job dice: entonces Job respondió al Señor: yo sé que tú puedes hacer todas las cosas, y que ninguno de tus propósitos puede ser frustrado. ¿Quién es este que oculta el consejo sin entendimiento? Por tanto, he declarado lo que no comprendía, cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no sabía. Escucha ahora y hablaré, y te preguntaré, y tú me instruirás. He sabido de ti solo de oídas, pero ahora mis ojos te ven. Por eso me retracto y me arrepiento en polvo y ceniza. Job ha aprendido que hablaba de lo que no entendía, ¿verdad? Muy interesante. Job, cuando entiende quién es Dios y su grandeza, su poder, Job ve a sí mismo como es, bien chiquito y sin conocimiento. Su perspectiva cambia cuando entiende a Dios. Job pues, se ha dado cuenta de que no es capaz, ¿verdad?, de responder, de opinar sobre lo que Dios hace en este mundo. Ese es a donde llega Job. No soy capaz de opinar sobre los juicios, los actos de Dios en este mundo. Job y sus amigos, pues ellos tenían una perspectiva de cómo Dios debe gobernar este mundo, ¿verdad? Eso es lo que ellos estaban discutiendo. Dios es así, entonces tiene que actuar de cierta forma en el mundo. Y Job se da cuenta que su perspectiva es muy limitada. Eso es a donde Dios le lleva. Job solo está viendo su propia vida y su pequeño entorno en que él vive, mientras Dios tiene una perspectiva universal, una perspectiva que abarca todo. Me hace pensar en una película que vimos hace unos meses, no recuerdo, creo que se llama Perdón, mi amor, encogí a los niños o algo así, no sé si lo has visto, pero lo que pasa es que hay un padre como científico y tiene su laboratorio en el piso arriba de la casa, y él se va y los niños del vecino se meten ahí, y el padre piensa que puede encoger cosas y eso va a cambiar el mundo para transporte y todo eso. Y pues en un accidente de laboratorio se encogen a los niños y se vuelven bien chiquitos y caen en la basura. Alguien saca la basura a la calle y logran escapar, y tienen que regresar a la casa y atravesar el patio y el pasto desde la calle hasta la casa y entrar y tratar de hacer contacto con sus padres. Pero a veces en esa película es como una trayectoria de un día de caminar desde la calle hasta la casa por el pasto del patio, que les parece como un bosque enorme, y pasa una hormiga y es como un monstruo que les va a comer, y su perspectiva es así. Pero si estuviéramos nosotros arriba, diríamos: es una hormiga, ¿verdad? Y creo que Job nos ayuda a entender que somos como esos niños chiquitos en un mundo muy grande, y ellos están en un pequeño patio de una casa caminando el pasto de esta altura, pero les parece como un bosque con amenazas por todas partes. Empieza el sistema de riego y casi se ahogan en el agua, porque su perspectiva es muy limitada. Ellos no están viendo mucho, están viendo un pequeño círculo, mientras hay un mundo allá afuera. Y así es como Dios ve el mundo, y nosotros somos como esos niños bien chiquitos. Así que lo que Job y sus amigos entienden es que no es tan blanco y negro como ellos pensaban, ¿verdad? Ellos tenían un juicio súper claro.
Si alguien es bueno, Dios tiene que tratarlo así. Si alguien es malo, Dios tiene que tratarlo de esta forma, muy blanco y negro. Y ellos entienden que el mundo es mucho más complejo de lo que ellos habían entendido, ¿verdad? Entonces, ¿te has quejado con Dios por sus decisiones en tu vida? ¿Por qué, Dios? ¿Por qué a mí me pasa? ¿Verdad? Seguro que has hecho esas preguntas, yo también. Pero lo que vemos en el libro de Job es que Dios no le contesta sus preguntas de Job. Dios no le da una respuesta definitiva a sus preguntas. No hay una explicación, ninguna, ¿verdad? Y nosotros sabemos más que sabía Job, ¿verdad? Dios no le va con Job y dice, oye Job, es que perdón, pero llegó Satanás y pues ya sabes cómo es, y siempre que menciono a alguno de los míos, él empieza, ¿verdad? Y pues, si tú crees que Job es muy santo, pues a ver si tú le quites esto, y ya verás cómo se pone Job cuando le quites esto, y pues perdóname Job, pero yo tenía que pues callarle la boca a Satanás, entonces le di permiso para afligiarte, y perdón, no pasa nada, te voy a restaurar todo. No hay una explicación para Job. Él no sabe nada de esto, ¿verdad? Un comentarista dice acerca de la pregunta de Job, ¿por qué yo, Job, que no merezco sufrir, sufro como sufro? Esa es la pregunta de Job. Dice, la respuesta hasta ahora parece ser, Job, mira a tu alrededor y comprenderás que yo, el Señor, soy el creador y sustentador de la vida. Tengo el control de todo el mundo y por lo tanto puedes confiarme tu vida y tus preguntas que quedan sin respuesta, ¿verdad? Eso es a donde Dios le lleva a Job y a donde quiere llevarnos a nosotros, a confiar, ¿verdad? Nos debe llevar ahí, nos ubica este libro, nos recuerda que no somos Dios, ¿verdad? No sabemos mucho, no tenemos toda la información, no vemos el cuadro completo. Él es el único que es infinitamente sabio y poderoso. Y hermanos, Dios no ha hecho error en su trato con Job y tampoco ha hecho error en su trato con nosotros. No ha hecho error en tu vida, Dios. Tenemos que entender eso. Y a veces, pocas veces creo yo, Dios sí nos permite ver, nos permite entender cómo ha utilizado el sufrimiento para nuestro bien o cómo lo ha utilizado en nuestras vidas y podemos comprender, pero otras veces no lo sabemos, no lo entendemos. Y Job es un ejemplo entonces para nosotros a seguir confiando aun cuando no entendemos, no sabemos por qué pasan cosas difíciles y sufrimientos en nuestras vidas. Otra realidad que nos debe hacer confiar, que vemos claramente en el libro de Job, en toda esta historia, es que Dios es soberano, ¿verdad? Dios es soberano. No hay un dualismo en esa interacción entre Dios y Satanás, ¿verdad? No es que Dios dice, pues hice lo que pude para protegerte, pero sabes, no puedes ganarlas todas. No, Dios tiene control completo en cada momento de esa historia. Satanás le tuvo que ir y pedir permiso a Dios para hacer lo que hizo. Dios es soberano, ¿verdad? Dios le dice, hasta aquí, Satanás, y ya no puedes pasar mis límites que yo te pongo, ¿verdad? David Platt, un predicador que me gusta, dice que Dios le tiene a Satanás sujetado con correa, ¿verdad? Como un dueño que saca a caminar su perro con correa. Así Satanás con Dios no puede hacer lo que le dé la gana. Dios le ha dado cierta libertad por ahora en este mundo, según sus propósitos de Dios, pero Dios está en control, Dios es soberano. Satanás no es un agente libre que puede hacer todo lo que le dé la gana. Dios lo tiene sujetado con correa. Y eso nos debe llevar a entender que sí, Satanás es nuestro enemigo,
es muy astuto para engañarnos. No debemos tomar esto a la ligera, pero no le tenemos que temer a Satanás. Es un ser débil e impotente comparado con Dios. Y pues al final del libro de Job, Dios le honra a Job y no le rechaza a Job, no le avergüenza, no le castiga a Job por haber traído sus dolores, sus preguntas, sus emociones delante de Dios, ¿verdad? Dios no le rechaza por esto y al final Dios le restaura todo lo que tenía, lo restaura y Job vive una vida larga y dice que muere lleno de días. Pero este es el libro de Job, ¿verdad? Un hombre que aprende a permanecer, aprende a confiar en medio de sufrimiento, aprende que Dios no le debe respuesta a todas sus preguntas. Y aunque no tiene todas las respuestas a sus preguntas, la fe de Job, nuestra fe, no es fe ciega, ¿verdad? Sin ninguna información, porque Job ha visto un Dios que es soberano, un Dios omnipotente, un Dios inmensamente grande, completamente digno de confianza, ¿verdad? Entonces aprendemos a confiar, aprendemos con Job a confiar sin tener toda la información muchas veces en esta vida, ¿verdad? Aprendemos a confiar cuando con Job vemos a Dios por quien es, ¿verdad? La base de nuestra confianza no es la información que tenemos, la base de nuestra confianza es la relación y conocimiento que tenemos de Dios y quién es, ¿verdad? Entonces ese es el libro de Job. Les animo a que, ahora que entienden un poco del panorama, que lean este libro. Es muy interesante y serás bendecido si lo leas. Así que eso es todo para la lección 11. Que Dios les bendiga. Tenemos unos 15 minutos de descanso. Gracias.